Bien, entonces, continuando con la clase de métodos diagnósticos, vamos a continuar hablando sobre un poquito sobre radiografía y corazón. Vamos a ver unos casos clínicos. Vamos a ver esta imagen. ¿Qué nos llama la atención de esta imagen? Que tenemos un índice cardiotorácico amplio, una cardiomegalia. Y si vemos nuestros perfiles, vamos a ver que el perfil izquierdo lo que nos llama la atención es que hay un crecimiento y un desplazamiento de nuestra apex, de nuestro corazón, el cual está apuntando de manera lateral, pero hacia el diafragma, hacia abajo, en el sentido en el que vemos la flecha verde. Y eso nos va a hablar de algo, de crecimiento ventricular izquierdo, hacia la izquierda y hacia abajo. Y en el perfil derecho que estamos viendo también un crecimiento de la aurícula, ¿sí?, derecha. Estamos viendo nuestros arcos costales rectificados, nos hablan de atrapamiento. Entonces estamos viendo muy probablemente el corazón de un paciente con datos de falla cardíaca. Vamos a ver que tenemos una radiografía, una PA de tórax, porque no estamos viendo las escápulas dentro de nuestro tórax. Estamos viendo la cardiomegalia, estamos viendo que la punta del corazón se desplaza, como bien dijimos, hacia abajo, hacia la izquierda, lo que nos habla de crecimiento, dilatación del ventrículo izquierdo y crecimiento de la aurícula derecha. Entonces, es la radiografía clásica de un paciente que esté en una fase de dilatación ventricular, por ejemplo, una cardiomiopatía dilatada, o un paciente en fases avanzadas de alguna entidad no controlada, por ejemplo, una cardiopatía hipertensiva y que esté ya en una fase de dilatación. Veamos este otro caso, diferente. Aquí, ¿qué nos llama la atención? Igual, tenemos una cardiomegalia, sí, correcto, se ve que la proporción que tenemos de nuestro ventrículo, de nuestro corazón, en proporción con la distancia de nuestro tórax, es más del 50%, por lo que sí tenemos una cardiomegalia. Estamos observando también que el corazón está crecido, principalmente por su ventrículo izquierdo, el cual está desplazado hacia la izquierda y hacia abajo, lo que nos hace pensar que es una dilatación del ventrículo izquierdo. Y estamos viendo aparte unos exudados algodonosos, vean, tanto en el hemitórax, en el pulmón derecho, como en el izquierdo, lo que nos hace pensar esto, junto con una prominencia de nuestros ilios pulmonares bilaterales, lo que nos hace pensar de un paciente que esté con cardiomegalia, con datos de insuficiencia cardíaca, pero que está llegando en edema agudo pulmonar, como podemos ver aquí. Tenemos desplazada la cardiomegalia como punto 1, en el punto 2 nuestro desplazamiento hacia el abajo y hacia la izquierda, ventrículo izquierdo, y estamos viendo ese infiltrado algodonoso que nos hace pensar en edema agudo pulmonar. O sea, igual una insuficiencia cardíaca en una fase agudizada. Y aquí tenemos otro caso en el cual aquí se ve diferente. Sí se observa una cardiomegalia. Estamos viendo que principalmente parece ser aquí a expensas de algo que está modificándonos nuestro perfil izquierdo. Vean cómo aquí el crecimiento que podríamos pensar que es del ventrículo izquierdo es un poco diferente, el cual se desplaza totalmente hacia la izquierda, no hacia abajo, hacia la izquierda. Inclusive algunos pueden decir un poquito a la izquierda y hacia arriba, lo que nos hace pensar ya no en ventrículo izquierdo, sino en ventrículo derecho. A su vez, estamos observando que nuestro arco de la pulmonar está abombado y que nuestros hilos pulmonares en estas imágenes romboidales nos lo están determinando que está incrementado su tamaño. Lo mismo lo vemos en la radiografía lateral, en el cual estamos viendo cómo nuestro ventrículo, ¿sí?, derecho está desplazado hacia adelante, tocando nuestra parrilla costal, nuestro esternón, lo que nos habla de un crecimiento, una dilatación del ventrículo derecho. A su vez estamos viendo también un abombamiento de nuestra arteria pulmonar. O sea, aquí nos estamos dando datos de algo que está generando un incremento del tamaño del ventrículo derecho, del botón del tronco de la pulmonar y de nuestros ilios vasculares pulmonares. Sugestivo de un paciente con ¿qué? Con hipertensión arterial pulmonar. Aquí lo que estamos viendo son cambios del lado derecho, no del lado izquierdo, a diferencia de los dos casos previos. Entonces, hay que aprender a identificar entre el lado derecho y el lado izquierdo.
Aquí tenemos otro caso, vean, aquí tenemos también cardiomegalia, pues claro, una cardiomegalia franca, pero a su vez también estamos observando un crecimiento del perfil izquierdo, una modificación en el cual nos está apareciendo un cuarto arco. Tenemos el botón aórtico, el pulmonar, después tendría que seguir nada más que el ventrículo izquierdo, pero estamos viendo que hay un cuarto arco, que nos habla de ¿qué? De la aurícula izquierda. Si se fijan con detenimiento, vamos a observar que del lado derecho se ve una doble silueta. Vemos esta de aquí, donde está la flecha roja, y se alcanza a observar otra silueta más blanquecina en la parte media, lo que nos hace pensar que este doble silueta del lado derecho, aunque pudiera tratarse también de un derrame pericárdico, sobre todo aquí lo que estamos viendo, aunado a este crecimiento de la aurícula izquierda, que esto que vemos acá también nos habla de un crecimiento auricular izquierdo. También vean cómo el ventrículo izquierdo está hacia abajo y a la izquierda, ¿sí? El ápex, no hacia arriba. Entonces nos hace pensar que esto es también algo que está afectando las cavidades izquierdas, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y que también se corrobora la aurícula izquierda de este lado. Por lo que en este caso es un paciente que está con una insuficiencia mitral severa que generó dilatación del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, y obviamente por eso tenemos nuestra cardiomegalia. Entonces vean cómo los datos que podemos ir obteniendo nos va a orientar hacia es algo izquierdo, hacia es algo derecho, y nos puede corroborar otras alteraciones, como aquí el cuarto arco de este lado nos habla de que es una patología izquierda y no derecha, porque también está bombado lo que sería el arco de la aurícula derecha. Pero al tener el cuarto arco del lado izquierdo, del perfil izquierdo, aunado a esta doble silueta, este doble contorno derecho, nos hace pensar que es una aurícula izquierda muy dilatada. Vean este caso, está muy interesante. Vean cómo sí tenemos una cardiomegalia, ¿sí? No tan marcada como en los casos previos, pero sí hay una cardiomegalia. ¿Y qué más estamos viendo? Vean cómo tenemos un ensanchamiento mediastinal importante. Pudiera ser una masa, un tumor, un linfoma, pudiera ser. Pero lo que llama la atención aquí, vean cómo el borde es un borde liso, continuo, muy rectificado, lo que nos hace pensar que esto principalmente va a ser una estructura vascular y que está tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y a mí me llama la atención a que puede ser algo vascular y que está del lado derecho e izquierdo, que sube y que baja. Muy probablemente aquí estamos ante ¿qué? Ante un aneurisma de la aorta ascendente, ¿sí? Y descendente, y por eso nos da esta imagen de un ensanchamiento mediastinal muy importante, y que hoy muy probablemente este aneurisma esté también asociado a una insuficiencia aórtica, y por eso tengamos también una dilatación ventricular izquierda. Y vemos este último caso. En este caso, esta imagen hay que aprendérsela. Esta es una imagen característica de la imagen en botellón, en garrafa de agua. ¿Es característica de qué? De un derrame pericárdico. Vean cómo tenemos una parte proximal estrecha y después cómo se abre hacia los dos lados. Y tenemos imágenes translúcidas. Vean cómo se ve una imagen translúcida aquí y acá. Todo esto se ve la imagen translúcida. ¿Por qué? Porque aquí tenemos líquido. Y es lo que nos ensancha la imagen, nos da esta cardiomegalia, pero es característico de un derrame pericárdico. Si lo corroboramos con un ecocardiograma, que es la imagen que vemos del lado derecho, digamos el corazón, y donde está el punto negro, estamos viendo una zona anecoica negra, que justamente es el líquido, que este líquido corresponde con lo que estamos viendo que se ve más translúcido aquí y acá. Esta imagen es característica de un derrame pericárdico. Entonces, vean cómo se parecen, pero no son iguales. Entonces, hay que entender qué estructuras nos hablan, qué abombamientos me van a hablar de algo del lado derecho, del lado izquierdo, o si pareciera ser líquido dentro del espacio pericárdico. Y ya asociado al resto de exploración de nuestra semiología que hemos platicado, nos podemos orientar hacia qué patología estamos teniendo. Bien, ahora dejando atrás la radiografía, vamos a hablar del Holter. El Holter también es un derivado del electrocardiograma.
El Holter es un aparato portátil que nos permite un monitoreo que lo habitual es de 24 a 48 horas, pero actualmente ya hay grabadoras inclusive de hasta de 14 días. Es utilizado para detectar sobre todo el ritmo cardíaco durante horas tanto de trabajo como de reposo. Como pueden ver, el paciente lo que se hace es, se hace una preparación de la piel. Los hombres hay que rasurarse, se tiene que hacer un raspado de la piel, una abrasión mecánica para quitar las capas más superficiales de la epidermis. Después se limpia con alcohol para retirar la grasa y después ya se colocan esos parches que estamos viendo, que son electrodos, donde se va a conectar los cables que vienen de nuestra grabadora Holter, que es la que estamos viendo aquí, que hay de muchos tamaños. Esta es una grande, pero hay también el tamaño yo creo, una tercera parte de una cajetilla de cigarros, y el cual va a ser portado durante todo el tiempo. El médico, la enfermera que coloque el equipo, tiene que instruir al paciente de que no debe cargar cosas y apoyarla sobre el tórax o de rascarse, porque todo el movimiento que haga sobre su tórax va a quedar registrado en la grabadora y nos puede dar datos de interferencia y confundirnos con los trazos que pudiéramos estar viendo. ¿Para qué nos sirve el Holter? Bueno, principalmente es para la detección de arritmias. Arritmias de cualquier tipo, supraventriculares, ventriculares, fibrilación, flúter. En pacientes con cardiopatía isquémica nos sirve para evaluar si existen presencia de arritmias, sobre todo las ventriculares, que son las más frecuentes, o si estamos también ante episodios de bloqueos, porque recuerden que la circulación derecha tiene mucho flujo sobre nuestro sistema de conducción. También para evaluar la necesidad de marcapasos o evaluar el funcionamiento de un marcapasos. Detectar pacientes con arritmias que tengan apnea del sueño, que es algo frecuente, o pacientes que en estudio de síncope, pacientes que están con episodios de desmayo. Es importante en un Holter para ver si no es un problema arritmogénico su causa. También nos sirve para evaluar el tratamiento antiarrítmico. Un paciente que ya estaba con detección de alguna arritmia, le deja un tratamiento específico y queremos ver qué tanto está respondiendo. Entonces, en ese caso también nos podría servir. Podemos ver del lado izquierdo un paciente con la colocación de un Holter. Este Holter, como podemos ver, tiene 5 cables. Los 5 cables, esto nos dan 3 derivaciones, pero también se puede poner un electro completo para obtener todas nuestras derivaciones, tanto de las extremidades como las precordiales, unipolares y bipolares. Entonces, dependiendo del número de cables que tenga mi Holter, será el número de derivaciones que yo tendré. Puede ir de una hasta todas las derivaciones completas. Bien. También tenemos el Holter implantable, que es este aparatito aquí chiquito que se llama Reveal, que este tiene meses de duración. Este se pone vía subcutánea, o sea, de manera quirúrgica se pone por debajo de la piel y va a estar registrando arritmias por un tiempo prolongado. Este se utiliza sobre todo en pacientes con síncope, por ejemplo, de causa desconocida y que ya se ha estudiado desde el punto de vista neurológico, metabólico y cardiológico, y no se encuentra la causa, pero los episodios sincopales son muy esporádicos, pueden presentarse cada mes o cada 2 meses. Entonces, en esos casos, como no sabemos cuándo lo va a presentar el paciente, se puede poner un dispositivo tipo Holter implantable para una grabación muy prolongada y poder detectar si es una arritmia la causa de los síncopes episódicos que tenemos de nuestro paciente. Y esto que estamos viendo acá es el reporte de un Holter de 24 horas. En la parte superior vemos cómo están los datos generales del paciente. Hora de colocación, retiro de colocación, cuántas horas grabó, y también vienen datos importantes en relación a la frecuencia cardíaca. Vean cómo nos están poniendo cuántos latidos hubo en 24 horas, es un dato importante. Cuánto fue la frecuencia mínima, la máxima y el promedio. Son datos relevantes, ya que si un paciente hizo una frecuencia mínima en las horas laborales, pues eso no es normal, ¿verdad? Por eso te ponen la mínima y a qué horas fue. En este caso, fíjense cómo fue en la madrugada, pues es algo que sea lógico. Una frecuencia máxima también, aquí está durante el día, casi a la 1 de la tarde, es un momento de actividad, pero si el paciente me dijera que en esa hora él estaba dormido, obviamente ya le daría yo peso a esto. Por eso, junto
con la colocación del holter, se les entrega una hojita que le llamamos bitácora, en el cual el paciente nos debe de colocar horas de trabajo, horas de descanso, horas de sueño, horas de hacer ejercicio, o si en algún momento tuvo algún síntoma, para nosotros poder correlacionar lo que el paciente hizo o sintió con los hallazgos en el holter. También vean cómo tenemos clasificación de arritmias en origen ventricular o de origen supraventricular. Los de origen ventricular nos va a decir cuántas hizo y qué porcentaje corresponden al total de latidos. En este caso, fíjense cómo fue un 2%. ¿Cuánto es relevante? Alrededor del 5% consideramos que es un riesgo, a partir del 5% es un riesgo moderado y a partir del 10% es un riesgo severo de eventos cardiovasculares, que es cuando ya se recomienda dejar tratamiento farmacológico. También no solo la cantidad, sino la morfología, lo que nos va a dar el riesgo. Vean cómo nos pone si está haciendo salvos ventriculares, es decir, taquicardia ventricular. También si vienen en tripletas, en dupletas, o si está haciendo fenómenos de R sobre T. Esto se refiere a que las extrasístoles están cayendo sobre la T del latido normal. Y eso es peligroso porque el paciente puede hacer fibrilación ventricular. Todo esto que viene acá lo vamos a correlacionar con ¿qué? Con los hallazgos del holter. Si aquí me pareció que hizo 114 episodios de fenómeno de R sobre T, yo lo que voy a hacer, voy a revisar los trazos de todos estos fenómenos que hizo para ver si es correcto y no fue un error. Y los supraventriculares, vamos a hacer lo mismo, nos va a decir cuántos hizo, nos va a clasificar la morfología también, que igual aquí, a partir del 5% es un incremento moderado, y a partir de un 10% es un incremento severo. Nos va a decir morfologías, también nos va a decir, por ejemplo, aquí el RR más largo, es decir, pausas. El corazón no debe hacer pausas de 2.5 segundos o más, porque ya a partir de ese número el paciente puede tener alteraciones del estado de alerta. Un paciente si está desmayado y me reporta que tiene pausas mayores de 2.5 segundos, esas probablemente sean las causas de la molestia de mi paciente. También nos clasifica y nos dice si está ante fibrilación auricular. Nos dice cuánto tiempo, cuántos eventos, ya que, por ejemplo, en los pacientes que tienen eventos vasculares cerebrales, a infartos cerebrales, es importante saber dentro de su abordaje si está haciendo fibrilación auricular, ya que si el paciente está con fibrilación auricular, aunque sea paroxística, eso nos va a decir que el paciente seguirá teniendo episodios de eventos cerebrales si no damos un tratamiento adecuado. Bien, también el equipo nos hace un análisis del QT. El QT, tanto corto como prolongado, incrementa el riesgo cardiovascular de eventos arritmogénicos. Por eso es importante vigilarlo que no esté prolongado. El análisis del ST, por lo general los equipos Holter no es muy bueno, como los pacientes se están moviendo, lo que es el segmento ST también se desplaza mucho, entonces por lo general no le hacemos mucho caso al análisis de los segmentos ST, a menos de que el paciente esté en reposo y que la línea de base sea muy parejita, pues podríamos tener alguna opinión en relación a esto. También vean cómo hay un apartado de marcapasos, el equipo se activa la función de marcapasos y nos va a decir cómo está funcionando, si está... ¿Qué porcentaje del tiempo está estimulando la aurícula, el ventrículo, ¿sí? Para tener una opinión en relación al funcionamiento del marcapasos. En la parte de abajo, como vemos, es un resumen prácticamente de lo que estamos comentando arriba, ya por parte de la interpretación del médico. Otro estudio de 24 horas es el mapa de 24 horas, que se llama monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas. Ese estudio, lo que queremos obtener es esta curva que vemos aquí abajo, este diagrama. Lo que nos va a permitir ver cómo se comporta durante el día y durante la noche la presión arterial. Nos va a dar información en relación también a la carga, qué porcentaje del tiempo está descontrolado durante el día y durante la noche, qué tanto desciende durante la noche para tener ajustes o diagnósticos en su tratamiento. ¿En quién está indicado? Bueno, cuando yo quiero evidenciar la hipertensión de la bata blanca, tanto con o sin tratamiento, también para identificar la hipertensión enmascarada, con y sin tratamiento, para identificar patrones anormales de la presión de 24 horas, y también para valorar el tratamiento antihipertensivo o pacientes que tengamos resistencia al tratamiento.
Muchas veces los pacientes les pedimos que hagan registros, pero en situaciones muy particulares, los pacientes o no pueden o no tienen el equipo con qué hacerlo, o ya son adultos mayores y no hay quien los apoye y no encuentran, no hayan cómo checar esta presión arterial. Entonces, el mapeo es una utilidad en estos casos. ¿Se tiene que hacer a todos? No, no se tiene que hacer a todos, pero tiene su nicho, como podemos ver aquí en las indicaciones recomendadas. Aquí entra una palabra que es la carga hipertensiva. La carga hipertensiva, como les decía, nos dice qué porcentaje del tiempo está arriba de los valores recomendados. Cuando esta carga está menor al 20%, se considera que es un riesgo bajo. Cuando la carga está entre un 20 y un 40%, un riesgo intermedio. Y cuando está del 40% más, consideramos que es una alta carga y que esta nos da un incremento del riesgo cardiovascular de manera importante. Y es por eso que podemos dar mejores recomendaciones de ajuste al tratamiento. Y tenemos la definición de hipertensión arterial en relación a los valores del mapeo. Por ejemplo, en 24 horas, si sacamos 130, 80 o más, se considera hipertensión. Durante la noche, 120, 70 o más, se considera hipertensión. Y durante el día, 135, 85, se considera hipertensión. Entonces, este equipo pues, va a poder obtener toda esta información para poder hacer los ajustes pertinentes, tanto uno, en el diagnóstico, y dos, para el ajuste de la respuesta al tratamiento o cuando nos llegan pacientes que tienen presiones en casa perfectas y con nosotros salen anormales, o al contrario, que en su casa las presiones están altas y con nosotros salen normales. Para identificar si tenemos, por ejemplo, una hipertensión de la bata blanca, se estresan cuando ven al médico, o una hipertensión enmascarada en la cual se relajan al ir con el médico. Y el mapeo nos va a dar datos de cómo se comporta la presión en la noche. Lo normal durante la noche es que la presión descienda. ¿Cuánto tiene que descender en porcentaje? De un 10 a un 20%. Cuando desciende menos del 10%, se considera que es un descendedor insuficiente o no deepening, que es malo. Y porque nos aumenta el riesgo cardiovascular. Y si tiene un descenso mayor al 20%, ustedes dirán, ah, qué bueno, ¿no? Pues no, también eso está asociado a un incremento también del riesgo cardiovascular. Y obviamente nos va a permitir hacer el diagnóstico, el mapeo de la hipertensión nocturna aislada, ¿verdad? Que es cuando una noche tiene valores de 120, 70 más, como podemos ver en la gráfica de abajo, en el cual vemos cómo durante el tiempo de sueño se hipertensa más el paciente. Aquí hay que tener cuidado, en el cual el paciente realmente durante estas horas sí haya dormido. Hay pacientes que son muy sensibles y a la hora que le está tomando la presión del equipo de manera automática en la noche se despierta. Y dicen que ya se pasaron en vela toda la noche. Entonces ahí no podemos tener esa conclusión tan fácilmente. ¿Cómo el aparato sabe si es día o noche? Porque nosotros a la hora de configurar el equipo, antes de colocarlo al paciente, siempre se interroga a qué hora se despierta, a qué horas se duerme, para nosotros meter esos datos al equipo, configurarlo y nos puede hacer esa clasificación que estamos hablando de uno u otro. Bien, ahora vamos a hablar de otro tema muy interesante que es el ecocardiograma. El ecocardiograma, que es un ultrasonido cardíaco, utiliza la ecografía para producir muchas rebanadas del corazón en dos dimensiones, que es lo que estamos viendo en estas imágenes, en esta de 4 cámaras, en este de 3 cámaras, y que ya los equipos más modernos juntan estos cortes bidimensionales para hacer una reconstrucción tridimensional y nos permite evaluar las estructuras desde su punto de vista anatómico y también funcional. El ecocardiograma lo podemos clasificar en el transtorácico, que es el que hacemos habitualmente. Una variante del ecocardiograma transtorácico es el ecocardiograma de estrés, que es ver cómo se comporta el corazón, no solo en reposo, sino también al estimular el corazón, y que puede ser de estrés físico, puede ser de estrés en banda, en bicicleta, o en un estrés farmacológico, por ejemplo, con la dobutamina, con el dipidemol, con la adenosina. Y técnicas complementarias, por ejemplo, el uso de contraste, que podemos usar contraste para cavidades derechas, que es la solución salina agitada, o el contraste para cavidades izquierdas, que son los contrastes de microsferas, como el Sonoview, que es un hexafluoruro de azufre, que es el que con el contamos en México.
Y tenemos el ecocardiograma transesofágico, que es una variante de un endoscopio, el cual nos permite obtener imágenes muy nítidas del corazón, de estructuras que habitualmente en el ecocardiograma transtorácico no alcanzamos a verlas, o por anormalidades muy pequeñas que tampoco alcancemos a observar. Entonces, hablando primeramente del eco transtorácico. El eco transtorácico es el estudio más común, como podemos ver del lado derecho en esta imagen de nuestro paciente, en el cual vamos a colocar un transductor, que es este dispositivo que tenemos aquí, que va conectado por un cable hacia nuestro equipo, nuestro ecógrafo, y nosotros colocaremos el transductor sobre la pared del tórax, y dependiendo en qué ubicación yo lo coloque, voy a obtener diferentes vistas. La paraesternal, la apical, la subcostal y la supraesternal. Y en cada una de estas podremos estar obteniendo diferentes estructuras del corazón, como estamos viendo. Esta vista que tenemos aquí es una vista de eje largo paraesternal. ¿Cómo sacamos esta vista? La sacamos poniendo el transductor en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo. Y todos los transductores tienen una muesca, una marca, un foquito que se prende, el cual te dice hacia dónde apuntar ese transductor. Para sacar esta vista, tenemos que apuntar esa marca, aparte de ponerlo sobre el segundo espacio intercostal, tenemos que poner esa marca hacia el hombro derecho. Y con eso podemos obtener esta imagen, en el cual estamos viendo una válvula aórtica, una válvula mitral, la válvula anterior de la mitral, la válvula posterior de la mitral, una aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo con su pared inferolateral o posterior y su pared anteroseptal. Aquí podemos ver un pequeño pedazo de nuestro ventrículo derecho. Esto es algo normal, un ventrículo, un corazón en un eje largo paraesternal normal. Ahora vean este otro eje largo paraesternal. Es la misma proyección. ¿Se ve diferente? Sí, porque este paciente tiene algunas anormalidades. Si comparamos con la imagen previa, vean cómo estamos viendo un movimiento como más irregular del corazón. Y este se genera porque estamos teniendo un derrame pericárdico. Vean cómo hay una separación entre mi ventrículo y mi pericardio, que este es líquido, por eso se ve de color oscuro. Puede ser líquido, puede ser sangre. ¿Qué más vemos alterado aquí? Estoy viendo aparte que mi válvula aórtica, que es esa estructura que veo aquí, veo que no baja, no cierra adecuadamente, se queda traccionada hacia la aorta ascendente, que es esta. Normalmente la aorta ascendente debe de ser del tamaño de la aurícula izquierda. Vean el tamaño de la aurícula izquierda y cómo está casi 3 veces el tamaño de la aurícula izquierda. Aquí estoy ante un aneurisma de la aorta ascendente, el cual jala las valvas de la aorta, no deja que se cierran, y va a estar generándole una insuficiencia aórtica que vamos a ver más adelante. Muy probablemente, como tenemos un aneurisma aquí, yo estoy sospechando que esté disecado. ¿Por qué? Porque va a tener una ruptura hacia el espacio pericárdico y muy probablemente esto estemos ante un hemopericardio, un paciente grave. Vean cómo al colocar nosotros el Doppler color, que es una técnica de la ecocardiografía, en el cual evaluamos los flujos de sangre, si el flujo se acerca o se aleja del transductor. Recuerden que aquí tenemos el transductor puesto aquí arriba y genera este abanico de imágenes. Acá estará el esternón y hacia acá atrás estará la columna. Entonces, si se pueden fijar, tenemos un flujo que va de mi válvula aórtica y que se está regresando en diástole hacia mi ventrículo izquierdo y que se regresa una gran cantidad de sangre, secundario a este aneurisma de la aorta ascendente que traccionó las valvas de la aorta y que nos deja que se cierren y genera una insuficiencia aórtica severa. Bien, ahora cambiamos de proyección. Estamos en eje largo paraesternal, en el segundo espacio intercostal, apuntando la muesca hacia mi hombro derecho. Ahora voy a girar en el mismo lugar, solo la muesca, en lugar de apuntar hacia el hombro derecho, lo voy a hacer hacia el hombro izquierdo. Bien. En esa posición, yo voy a apuntar el transductor ahora un poquito más, o lo voy a inclinar hacia el mentón del paciente, más hacia arriba. Eso me va a permitir sacar esta vista, que es una vista de eje largo paraesternal, perdón, un eje corto paraesternal a nivel de los grandes vasos. Acuérdense que en la parte superior, en la base del corazón, están los grandes vasos. Aquí podemos ver al centro una válvula aórtica. Vean cómo es trivalva. Tenemos la válvula no coronariana, la válvula coronariana derecha y la válvula coronariana izquierda. Vean cómo tiene una imagen como un signo de Mercedes-Benz invertido. Del lado derecho, aquí estamos viendo la válvula pulmonar, con su tronco de la pulmonar, y acá estaría su bifurcación hacia su rama derecha y su rama izquierda. Aquí tenemos el ventrículo derecho. Vean cómo tiene una forma como de boomerang que habíamos platicado, que abraza el ventrículo izquierdo.
ya que tendremos la válvula tricuspidia, principalmente la válvula anterior. Y aquí estaría entonces la aurícula derecha, un cachito de la aurícula izquierda y el septum interauricular. Si yo de esta posición me inclino, todavía estoy en el segundo espacio intercostal, mi muesca está apuntando hacia mi hombro izquierdo, pero aquí yo voy a hacer una inclinación ahora, ya no tanto hacia el mentón del paciente, y vamos a sacar esta imagen de aquí. Vean cómo quito yo los grandes vasos, quito la aorta, quito la pulmonar, y ahora aparece un circulito más grande, que este es ya propiamente dicho el ventrículo izquierdo. En la parte dentro del ventrículo izquierdo, ¿qué vemos? Vemos algo que se abre y se cierra, esta es la válvula mitral. Esto, cuando yo veo la válvula mitral, me asegura que estoy viendo los segmentos basales de mi ventrículo. La región del septum, la región anterior, anterolateral, inferolateral e inferior. Segmentos basales. Y vean cómo aquí tengo el ventrículo derecho. Repetimos, vean cómo abraza el ventrículo derecho, tiene forma como de boomerang. Si yo me sigo inclinando en la misma posición, con la muesca hacia el mismo lugar, pero me sigo inclinando un poquito más ya hacia las piernas del paciente, vean cómo desaparece la válvula mitral y aparecen estas dos bolitas. Estas bolitas de aquí no es otra cosa más que los músculos papilares. Cuando yo veo los músculos papilares, yo aseguro que estoy viendo aquí los segmentos medios de mi ventrículo izquierdo, las mismas paredes. Vean cómo de aquí se inserta el ventrículo derecho y acá se vuelve a insertar. Todo esto es mi ventrículo derecho que abraza el ventrículo izquierdo. Entonces, todo esto es el septum interventricular que comparten los dos ventrículos. Es la región inferoseptal y anteroseptal, anterior, anterolateral, inferolateral e inferior. Segmentos medios. Si yo me sigo inclinando más, que ya no la tengo esa imagen, pero si me siguiera inclinando más, veríamos igual un circulito como este, pero ya no veríamos los músculos papilares, veríamos un círculo perfecto sin estas dos bolitas. Eso me asegura que estoy en los segmentos apicales de mi ventrículo izquierdo. Entonces vean cómo en esta proyección de eje corto yo puedo rastrear por completo mi ventrículo izquierdo para ver si hay trastornos de la movilidad, aneurismas, trombos. Es una vista muy útil. Después de la vista de eje corto, vamos a cambiar ahora sí la posición del transductor y vamos a sacar las vistas apicales. Se llaman apicales porque estamos desde el ápex, desde el choque de punta. Yo en el choque de punta me voy a sacar estas imágenes. Obviamente en el quinto espacio intercostal y en la media clavicular, como ya habíamos visto previamente. La imagen superior izquierda, en esta de acá, ¿cuántas cavidades vemos? Contemos, 1, 2, 3, 4. Entonces es una vista apical de 4 cámaras. Del lado derecho vamos a ver lo izquierdo, entonces esto es ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, vean qué bonita se ve, delgadita como debe ser. Y acá estamos viendo el ventrículo derecho, más pequeño que el ventrículo izquierdo siempre, vemos su válvula tricuspidia y su aurícula derecha, ese sería el septum interauricular y este el septum interventricular. ¿Qué vemos aquí? Pues que el movimiento sea normal, que los tamaños de las cabezas sean normales. De esta vista, dijimos que se llama de 4 cámaras, esta es la pared inferoseptal y esta es la pared anterolateral. Esto es territorio de la descendente anterior, es territorio de la circunfleja. De aquí, si yo hago una inclinación del transductor, aquí donde me puse, en el choque de punta. ¿Hacia dónde está la muesca de mi transductor? De manera lateral, o sea, hacia la izquierda del paciente, y yo saco esta ventana. Si yo inclino el transductor y apunto más hacia el mentón del paciente, hago una vista de 5 cámaras, que es esta de aquí. Vean cómo aparece esta estructura en medio, que abre y cierra. Esta es la válvula aórtica, que está abriendo y cerrando. Este sería el tracto del ventrículo izquierdo. Es una vista de 5 cámaras. Muy útil, ¿para qué? Para evaluar problemas a nivel de la válvula, estenosis de la válvula aórtica, insuficiencia de la válvula aórtica. Bien, de esta vista me regreso a la vista de 4 cámaras y yo de aquí voy en la misma ubicación, pero solo girando el transductor, o sea, dirigiendo la muesca ahora de estar apuntando de manera lateral, lo vamos a apuntar hacia mi hombro izquierdo. Y con eso voy a sacar una vista de 2 cámaras que estamos viendo aquí. Es el ventrículo izquierdo arriba, aurícula izquierda abajo, la válvula mitral entre ellos y las paredes, pared anterior, pared inferior. Y aquí vamos a ver en cada vista, vamos a ver cómo se mueven las paredes, cómo es el tamaño de las cavidades y cómo están las estructuras valvulares. Vean cómo, si ustedes comparan esta imagen de acá con esta de acá, esta zona no se mueve muy bien. Vean cómo el ventrículo se ve débil. ¿Por qué? Porque trae un infarto. Aquí la región anterior está, ¿sí?, aneurismática, secundaria a un infarto, y la pared inferior también se ve enferma. Sobre todo los segmentos apicales y medios casi no se mueven. Lo que se mueve un poquito es la región inferior basal.
Aparte vemos que la válvula mitral, si la comparamos con la de aquí arriba, ven cómo debe ser delgadita, lisa, vean cómo se ve muy blanca, se ve grumosa, ensanchada. Esta es una válvula enferma, una valvulopatía mitral primaria, más aparte una cardiopatia isquémica. De esta vista que dijimos que estamos apuntando la muesca hacia el hombro izquierdo, si yo lo apunto ahora hacia el hombro derecho, voy a sacar una vista de 3 cámaras apical, que se asemeja mucho a la vista de eje largo paraesternal, solo que aquí el ápex está apuntando para arriba y en la vista del eje largo paraesternal apunta de manera lateral. Igual vemos el tamaño de las cavidades, vemos cómo se mueven las paredes. Esta es la pared inferolateral, territorio de la circunfleja, y esta es la pared anteroseptal, territorio de la descendente anterior. Válvula aórtica, válvula mitral, aurícula izquierda. Con esto tenemos entonces nuestras vistas apicales de 4, 5, 2 y 3 cámaras. Si se fijan entonces también en esta vista, en todas estas proyecciones, pudimos hacer también una evaluación de todas las paredes del corazón, así como lo hicimos desde el eje corto, aquí lo podemos corroborar en las vistas apicales, que por lo general son más fáciles de entender. Y aquí podemos ver lo de la segmentación. Es un paciente que llegó por un infarto agudo al miocardio, en el cual encontramos en el ecocardiograma en urgencias que en esta vista, que es una vista de eje largo paraesternal, vean cómo la zona anteroseptal, que estamos marcando los puntitos blancos hacia arriba, todo esto no se mueve. Si lo comparan con la región inferolateral, dicen acá, si nos movemos bien y acá no. Esto me empieza a hablar aquí que es sugestivo del territorio de la descendente anterior. Después me voy a las vistas apicales. En esta vista apical de 4 cámaras, yo estoy viendo que esta zona que estoy dibujando, que está entre los puntos blancos, no se mueve tampoco. Y esto también es territorio de la descendente anterior. Entonces, esto me sigue corroborando que estoy ante un infarto, porque estoy viendo trastornos regionalizados de la movilidad y que están respetando un territorio coronario, que aquí parece ser la descendente anterior también. Me hice 2 cámaras apical y veo cómo la punta, los segmentos apicales no se mueven adecuadamente. Esto me sigue haciendo pensar que este paciente trae una obstrucción de la arteria coronariana izquierda, muy probablemente una descendente anterior. Entonces, este paciente, por llegar con el dolor, con la elevación de las enzimas, con trastornos ecocardiográficos, pasó sin dilatarse a cateterismo y encontramos efectivamente que el tronco de la coronaria estaba normal, pero que ya la subdivisión que platicábamos de la DA tenía una obstrucción del 98%, que la circunfleja tenía una lesión, pero que no era significativa porque era del 40%, y la coronaria derecha también tiene una lesión del 60%, que tampoco es significativo. ¿Cuánto es lo significativo? 70%. Cuando tenemos 70% más es cuando nosotros también abrimos esos vasos. En este caso se colocaron 2 stents sobre la descendente anterior y el paciente tuvo una muy buena evolución. Y aquí tenemos otro ejemplo. Vean, también lo que quiero que se recuerden, esta vista, ¿qué es? Hagan memoria. Es un eje largo paraesternal. Muy bien. Y voy a comparar el tamaño. Los tamaños los veo bien. Veo los aparatos valvulares, el aórtico, el mitral, no los veo engrosados, los veo delgaditos. La proporción del ventrículo derecho arriba con el ventrículo izquierdo se ve bien. Pero lo que me llama la atención es que aquí la pared anteroseptal, comparada con la pared inferolateral, esta no se mueve bien comparada con esta de acá. Yo ya estoy viendo un trastorno regionalizado de la movilidad. Esto me hace pensar de que también probablemente estoy ante un cuadro de una cardiopatia isquémica. Hago 2 cámaras apical con la muesca apuntando hacia el hombro izquierdo y veo cómo también la pared inferior, acá es inferior, acá es inferior, la pared inferior tampoco no se está moviendo muy bien. Después me voy a una vista apical de 4 cámaras y estoy viendo que la pared anterolateral, que es esta de aquí, no se mueve adecuadamente, sobre todo el segmento basal y medio. Y la pared inferoseptal, que es esta de acá, y el ápex sí se mueve. Esto es territorio de la DA, esto es territorio más de la circunfleja. Entonces, anterolateral e inferolateral habla mucho circunfleja. Inferior puede ser más derecha, pero cuando yo veo que está agarrado también en la afectación anterolateral, sobre todo el segmento basal, me hace pensar de más una circunfleja. Este paciente también tuvo que entrar a cateterismo y encontramos que específicamente la circunfleja era la que tenía una lesión, por lo cual se le tuvo que colocar un stent en ese punto y el paciente tuvo una muy buena evolución. Bien. Vean cómo el eco rápidamente nos puede orientar en los diagnósticos. Esta vista es una vista apical de 4 cámaras. Vean, 1, 2, 3, 4 cámaras. Bien. Y vean cómo estoy viendo
esta estructura, que es mi ventrículo izquierdo, vean cómo perdió su forma como de una bala, ¿verdad? Se hace circular. Esto nos habla de que estamos ya ante una miocardiopatía dilatada y que esta dilatación del ventrículo izquierdo tracciona a su músculo papilar, que es este que estoy dibujando, y a su vez este va a traccionar las cuerdas tendinosas que van a jalar las valvas de la mitral y no van a dejar que coapten adecuadamente, que cierren. Esto va a generar entonces una insuficiencia mitral. Aquí vean cómo tengo el cuadrito del Doppler color para evaluar cómo se comportan los flujos de sangre. Y vean cómo tengo un flujo rojo que va de la aurícula hacia el ventrículo, el flujo anterógrado normal, pero en el momento de la sístole, cuando se cierra la válvula auriculoventricular, la mitral, tenemos un flujo reverso de color azul y amarillo combinado, que nos habla de una insuficiencia mitral severa en el contexto de un paciente con una valvulopatía mitral de tipo secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque está dañado el ventrículo, no la aurícula. Y también el eco nos sirve para evaluar cómo está el drenaje venoso. En este caso me cambié de proyección y me fui a una vista subcostal. La vista subcostal, ¿cómo la sacamos? Nos ponemos con nuestro transductor abajo de la apófisis sifoides, apuntando de manera lateral hacia el lado izquierdo del paciente, y con eso podemos sacar una vista en la cual podemos ver el aparato, una vista de 4 cámaras subcostal. Nos sirve para ver las mismas estructuras que vimos en la región apical. Si yo esa muesca la giro y la apunto hacia el mentón del paciente, hacia arriba, puedo sacar esta vista, que es una vista donde podemos observar nosotros esta estructura que atraviesa el hígado y que llega hasta la aurícula derecha, que es esta de aquí. Esa es una vena cava inferior, muy importante en su evaluación para ver si el paciente está congestivo o no. Cuando los pacientes están congestivos, esta vena cava está dilatada y no se colapsa. Cuando se colapsa y está de un tamaño normal, como vemos aquí, podemos decir que este paciente está eubolémico y que no le hace falta tanta congestión de líquido, no le hace falta líquido. En cambio, si yo veo que esta vena cava está inclusive completamente colapsada, me dice que ese paciente le hace falta volumen. Y esta es la última vista, la vista que llamamos supraesternal. Aquí nosotros vamos a poner el transductor en la horquilla esternal con la muesca apuntando hacia el mentón y vamos a ver esta vista muy bonita en la cual vemos la aorta ascendente, vemos el callado aórtico, la aorta descendente, y aquí empezamos a ver los vasos supraórticos, el subclavio, la carótida, y aquí podemos ver la arteria pulmonar. Podemos encontrar aquí que problemas de aneurismas, de disecciones, coartación aórtica, aquí veríamos la obstrucción o la estenosis. Podemos ver la persistencia de conducto arterioso, que ya hemos platicado en semiología de ellos, que es una comunicación, dijimos que era entre la aorta descendente y la pulmonar. O sea, aquí habría un tubito, digamos un flujo que va de la aorta hacia la pulmonar, una cardiopatía congénita. Entonces, de lo que ya platicamos de las vistas, fíjense cómo cuando íbamos por las vistas yo hablaba si era segmento basal, medio o apical. Pues lo que nosotros hacemos es eso, hacemos una segmentación de nuestro corazón en las diferentes vistas, en el eje largo o en el apical 3 cámaras, en el 4 y en el 2. Y lo que nosotros hacemos es una segmentación de cada pared, inferior basal, media y apical, anterior basal, media y apical, en el 3 cámaras o en el eje largo paraesternal, anteroseptal, basal y media, y la infralateral, basal y media, y en el 4 cámaras igual, inferoseptal, basal, media y septal apical, o anterolateral, basal, media o lateral apical. Para que a la hora que yo realice una descripción de los trastornos de la movilidad, pues otro cardiólogo o experto en imagen cardíaca pudiera entender exactamente qué territorio es el que estoy hablando que se está afectando. El eco de estrés farmacológico, dijimos que es una variante del ecocardiograma transtorácico en el cual requerimos el apoyo de enfermería, porque el médico estará haciendo el ultrasonido, la enfermera estará tomando electros durante el estudio y también estará infundiendo el fármaco. El más común que utilizamos es la dobutamina, pero también se puede hacer con dipiridamol o inclusive con adenosina. ¿Para qué nos sirve? Para en pacientes en el cual yo quiero saber si ese paciente tiene riesgo de tener un infarto, o en pacientes que ya tuvieron un infarto y yo quiero saber si se puede rescatar el tejido infartado o no. También para evaluar la función de las válvulas. Por ejemplo, cuando tengo un paciente que tiene una insuficiencia valvular
que nos la reportan de leve a moderada o moderada, el paciente en sus síntomas se siente muy mal, yo puedo hacer un estudio de estrés para ver si realmente el problema no es más severo de lo que me lo habían reportado. O al contrario, si el paciente está totalmente asintomático, pero el ecocardiograma me dice que tiene una insuficiencia severa, yo puedo hacer también un estudio de estrés para saber si con el estrés no presenta síntomas el paciente o datos de alto riesgo y que se requiera que atender antes. Y lo que se hace es que se comparan imágenes en reposo y en estrés. El estrés pico es alcanzar una frecuencia cardíaca del paciente, que es como con la prueba de esfuerzo. Tenemos que alcanzar un 85% de la frecuencia máxima predicha para el paciente, que es con la fórmula de 220 menos la edad del paciente. Eso nos da el 100%. Si yo lo multiplico por 0.85, me va a dar el 85% de un paciente. Entonces, yo tomo imágenes en reposo y después tomo imágenes del corazón en pico y las comparo para ver si hay un cambio en el funcionamiento. También lo podemos hacer con un ecocardiograma de esfuerzo físico. Como vemos en esta imagen arriba a la izquierda, estamos teniendo un estudio con cicloergómetro. El paciente está acostado y está pedaleando. Y con este estudio, ¿sí? Podemos estresar el corazón. Igual como en el video de abajo a la derecha. Este es un estudio en banda. Vean cómo el paciente está haciendo su caminata y el médico está observando el corazón mientras que hace ejercicio. Las dos métodos, tanto el esfuerzo físico como el farmacológico, la finalidad es alcanzar una frecuencia cardíaca predicha. Claro, hay indicaciones precisas para seleccionar más el esfuerzo. Por ejemplo, un paciente con una valvulopatía o con una miocardiopatía hipertrófica, o para evaluar la función diastólica es preferible el esfuerzo. Y cuando es detectar la cuestión isquémica, utilizamos más el esfuerzo farmacológico. Y esto es lo que platicábamos de la comparación de imágenes. En la parte de arriba vemos los segmentos basales y en la parte de abajo tenemos la fase de estrés. ¿Qué hacemos? Comparamos cómo se comporta la movilidad en cada una ventana con su pico y podemos observar en la imagen cómo de la parte inferior existe un trastorno de la movilidad en nuestros segmentos inferolaterales, que se está acá, y en los segmentos anterolaterales, que están por acá, y en el segmento anterior basal, acá, lo que me habla que tiene una afectación muy probablemente de la arteria circunfleja y o descendente anterior. Y el ecocardiograma transesofágico, comentamos que este es una variante del eco transtorácico, pero que el transductor, los cristales del transductor, se ponen sobre un túbulo flexible, el cual nosotros vamos a introducirlo a través de la boca del paciente, el paciente idealmente bajo anestesia local y idealmente bajo sedación no profunda para no incomodar al paciente. Con esta misma técnica podemos hacer lo mismo que en el eco transtorácico. Podemos saber técnicas en modo M, podemos ver el Doppler color, podemos ver eco tridimensional también. Y como podemos ver en esta imagen, nosotros introducimos el transductor a través de la boquita del paciente con mucho cuidado, pasamos al esófago y se fijan cómo el esófago pasa justamente por atrás de la aurícula izquierda, lo que nos permite identificar adecuadamente estructuras muy posteriores que normalmente no podríamos verlas en el eco transtorácico. Por ejemplo, la aureola izquierda, la aureola derecha, las venas pulmonares, o también estructuras muy pequeñas, por ejemplo, pacientes con endocarditis también nos serviría. La posición ideal para hacer el eco transesofágico es el decúbito lateral, como podemos ver izquierdo, como podemos ver en esta grafiquita pequeña arriba, para las secreciones fluyan hacia afuera del paciente. Y se sacan estas imágenes, vean estas imágenes qué bonitas son. Del lado superior izquierdo estamos viendo un paciente con endocarditis aórtica. Aquí sí se ve de manera anatómica, o sea, ventrículos abajo, aurículas arriba, como debe ser. Vemos esta válvula mitral, vean cómo está muy engrosada. Inclusive se le ve aquí una estructura que está bailando. Es una vegetación de una válvula mitral. Y aparte estamos viendo aquí, esta estructura que vemos aquí, como media triangular, es la orejola izquierda, que fíjense cómo la podemos ver muy claramente en el eco transesofágico, y se ve aquí una pared y después se ve algo rojito arriba. Esa es la vena pulmonar superior izquierda, que también por eco transtorácico es difícil evaluarla, aquí la podemos evaluar claramente. Vean cómo también en esta otra vista, son dos cámaras,
transesofágico, es un 4 cámaras transesofágico. Vemos aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha. Vean cómo tenemos aquí también esta vegetación que habíamos visto en la válvula mitral se extiende hacia el anillo lateral mitral y vemos como aquí tiene una bola, que es una vegetación también. También el eco transesofágico es muy útil para evaluar ¿qué? Para evaluar válvulas protésicas. Por ejemplo, este es un paciente, ¿sí? De hecho es el mismo paciente que después se llevó a cirugía y se cambió esta válvula mitral que estaba destruida por una válvula protésica, que es la que vemos aquí. Esto es una válvula mecánica, ¿sí? Que se le colocó vía cirugía al paciente y aquí estamos evaluando en esta vista, de 4 cámaras, también el funcionamiento de la válvula, ver cómo abre y cómo cierra esta válvula mecánica.